Ya usted me avisa, Inge, cuando estén conectados la mayoría para que me arranque. Ya pueden iniciar, ¿eh? Perfecto, pues arrancamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias denominado El impacto de los desastres en los animales. El día de hoy vamos a presentar la ponencia de cómo montar un refugio temporal que incluya animales de compañía en la coyuntura actual. El objetivo, bueno, es que las personas conozcan las características generales de un refugio temporal y las medidas que deberán tomar al acudir con animales de compañía. Bueno, es realmente un honor contar hoy con la presencia del licenciado Carlos Alvarado López. Él es licenciado en Derecho, egresado de la UNAM en el año de 1996. Fue técnico en urgencias médicas de la Cruz Roja en el año 1999, instructor acreditado en la CENAPRED en el año 2004, técnico básico en gestión integral de riesgos, CENAPRED-ENAPROC, con mención honorífica en el año 2015, presidente fundador de la Corporación de Universitarios Técnicos en Urgencias Médicas en 1994, ganador de la medalla Gustavo Vaz Prada, que recibió de manos del rector de la UNAM en 1994, coautor de la legislación de protección civil en el estado de Aguascalientes, subdirector de promoción de la cultura de protección civil, capacitación, de la Coordinación Nacional de Protección Civil en el periodo 2018-2019. Desde el año 1979 a la fecha, colabora en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Aguascalientes, ocupando la titularidad de las áreas operativa, capacitación, coordinación de municipios, planeación, gestión integral de riesgos y administrativa. Participa en varios consejos y comités en materia de protección civil, tanto del sector público, privado y social en el estado de Aguascalientes. También contaremos con la presencia, y también es un honor para nosotros tener hoy al licenciado José Felipe Márquez Muñoz. Él se desempeña como el gerente del programa contra crueldad animal en Humane Society International, México, desde el año 2015. Es el encargado de coordinar las intervenciones de rescate de animales en casos de crueldad. Ha sido pieza clave en la creación de protocolos, coordinación interinstitucional y generación de vínculos de trabajo con organizaciones y autoridades de Aguascalientes, Yucatán, Baja California, Chihuahua, entre otros. El licenciado Felipe forma parte del equipo de atención de animales en desastres de la Humane Society International Global. Formó parte de los equipos de respuesta a los sismos en México en el año 2017. Ha coordinado desde hace 5 años los esfuerzos de la Humane Society International México para transformar la cruel festividad llamada Cotzcal, Pato, que se desarrollaba en la comunidad de Silticum, Yucatán, en donde patos eran colgados y degollados vivos, además de que se utilizaban animales para rellenar piñatas. Como pieza clave de esta transformación, el licenciado Felipe ha propuesto y coordina las actividades de la nueva festividad, junto con el gobierno municipal y las familias organizadoras de la celebración a San Bartolo. Ha capacitado a autoridades y organizaciones civiles en México, Guatemala y Costa Rica. Tiene más de 10 años trabajando en el campo de bienestar animal. Bueno, pues realmente es un gusto contar hoy con la presencia de ambos. Vamos a arrancar con la presentación y vamos a iniciar conociendo lo que nos va a exponer el licenciado Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Ya nada más ahí, por favor, la presentación. Listo, licenciado. Ok, muy bien. Bueno, el tema con el que me tocó participar, pues es el de cómo vamos a instalar el refugio, un refugio temporal en el cual va a incluir, en el cual llega la gente que tiene sus animales de compañía
y en la coyuntura actual, que es la del COVID, con todas las precauciones que debemos de tener. Vamos a abordarlo desde el punto de vista de las autoridades, pero también de la gente que arriba al lugar. Muy bien, la que sigue, por favor. Muy bien, vamos a tomar de inicio estos tres conceptos a los cuales de repente les tenemos miedo en manejarlos, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de la Real Academia de la Lengua Española. El concepto albergue, ok, gracias, es el lugar que sirve de resguardo o alojamiento a personas o animales y es un establecimiento benéfico donde se aloja provisionalmente. Aquí es importante ver que albergue, literalmente, albergue por definición es provisionalmente, ya que en algunos lugares, a lo mejor alguien de ustedes habrá escuchado de que si dicen albergue significa que es permanente. No, por definición objetiva, como les decía, de la Real Academia de la Lengua Española, albergue es provisional. Si nosotros a la hora que cuando lo estamos hablando decimos, lo manejamos como albergue provisional, adelante, se dice todo el concepto. De igual manera, el refugio es un edificio situado, tradicionalmente, ¿no? Es un edificio situado en determinados lugares de las montañas para acoger a viajeros y excursionistas. También otra de las acepciones que nos da la Real Academia de la Lengua del concepto de la palabra refugio es un lugar adecuado para refugiarse. Es decir, debe de contar con todos los medios adecuados para resguardar ahí a la gente. Y también la palabra mascota. No debemos de tener, últimamente se ha dicho, es que que se debe de manejar el concepto de animal de compañía. Sí, ¿qué significa mascota? Animal de compañía. Entonces, podemos utilizar la palabra mascota sin ningún problema. Al decir mascota significa animal de compañía. Y esto es porque de repente se ha querido manejar el concepto de animal de compañía, pero les digo, objetivamente, sin miedo a utilizar los términos correctos, de la manera correcta, conforme a la Real Academia de la Lengua, podemos utilizar las palabras albergue, refugio y mascota, sin ningún problema. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Ok, el primer paso para que nosotros instalemos nuestro albergue, tenemos que hacer un análisis de riesgos para saber respecto a qué agente perturbador. Es decir, va a ser un albergue para temporada de lluvia, va a ser para temporada de invierno, va a ser, por ejemplo, los geológicos, lo vamos a utilizar, tenemos que checar si que nuestro refugio temporal o nuestro albergue temporal no esté cerca de una zona donde haya agrietamiento de suelos, donde no haya un hundimiento de suelos, o donde también no tan fácilmente no pueda haber una manifestación de inconformidad social, donde se pueda dar fácilmente, o sea, susceptible de que ocurra un accidente automovilístico, un accidente ferroviario, donde no tan fácilmente se pueda dar una epidemia de cucarachas, de piojos, de chinches, de pulgas, de ratas, etc. Donde no tan fácilmente pueda haber un incendio, una fuga de productos químicos peligrosos, etc. Vamos a ver este ejemplo, el de los hidrometeorológicos. Tan solo que son los hidrometeorológicos. No voy a utilizar un mismo inmueble para la temporada de invierno, en la cual las zonas altas son las más frías. No puedo instalar un albergue en época de invierno en una zona alta. Entonces, para una época de invierno voy a instalar mi refugio temporal en un lugar donde sea una zona baja. Pero de igual manera, en la época de lluvias, no voy a instalar un refugio temporal, mi albergue, en una zona baja. Tengo que hacerlo en una zona alta. Entonces, eso es el primer paso que tenemos que ver. ¿Para qué fenómeno perturbador, para qué tipo de contingencia voy a utilizar este inmueble? La que sigue, por favor. Ahora, esto no solamente es una tarea de protección civil, es multiinstitucional, es donde van a intervenir muchas dependencias del ámbito federal, estatal y de los municipios.
Del ámbito federal tan solo es, por ejemplo, puede ser la Sedena, la Conagua, la Policía o Seguridad Pública, Comisión Federal de Electricidad, etcétera. Entonces, a nivel estatal y ya municipal o alcaldías, es todo lo que son servicios de agua, de sanidad, de finanzas, también de seguridad pública, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando identificamos a las instituciones que van a participar con nosotros? Para contactarlos, los contactamos, los convocamos a una reunión para coordinar la visita de estos inmuebles, para ir viendo cuál sería el más adecuado y hacer una instalación también de manera multidisciplinaria, donde varias especialidades van a atender a la instalación de este inmueble. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, entre todas estas instituciones que acabo de mencionar, perdón, y otras más que nosotros queramos que son las más adecuadas, lo que vamos a hacer es identificar dónde están esos inmuebles. Los vamos a visitar y vamos a evaluar qué servicios tienen, la accesibilidad, si hay que arreglar algo, si tiene hacer una evaluación de instalaciones hidráulicas, de gas, eléctricas, los espacios que tienen. Y ya después de eso, vamos a seleccionar cuáles son los más adecuados. Muy importante, no vamos a tener solamente un albergue o un refugio temporal. Debemos de tener diversos para las diversas situaciones que se pudieran presentar, y ahorita lo vamos a ver más adelante. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces también vamos de manera, antes de que ocurra toda la emergencia, tenemos que ir viendo, tenemos que habilitar comisiones. ¿Quiénes son los que se van a hacer cargo del almacén? La que sigue, por favor. ¿Quiénes son los que se van a hacer cargo de almacén, de actividades lúdicas, de los servicios de salud, de recreo, de la cocina? Muy importantes estas dos últimas, de la salud, para ahorita lo que estamos viendo, lo que es la contingencia sanitaria, salud para humanos y salud para nuestros animales de compañía. La que sigue, por favor. Muy bien, aquí, como les decía, no solamente la carga la va a llevar las autoridades, tenemos que ser partícipes a las personas. Así como nosotros en materia de protección civil ya se está invitando a la gente a participar, como por ejemplo con lo que es la protección civil en tu familia, el plan familiar de protección civil. Ahora ya tenemos que involucrar a los que son los propietarios o dueños de las mascotas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer estas personas? Es contactar a las autoridades de protección civil. Se tienen que preocupar por contactarlos, y vamos a ver ahorita por qué. Uno, para ir ubicando los inmuebles. Yo tengo mis mascotas. En caso de emergencia, ¿hacia dónde tengo que evacuar? ¿Hacia dónde me voy a dirigir? Por eso tengo que ir contactando previo a que ocurra una emergencia a las autoridades de protección civil. Tenemos que preocuparnos también por llevar a nuestra mascota periódicamente a revisiones para tener todo lo que es vacunas, recetas, fotos, placas, y digo, lo menciono así nada más de manera general. Ahorita con Felipe va a hacer una mención más exacta de todo esto. La que sigue, por favor. Muy bien, también tenemos que identificar de nuestra mascota. Hay algunos que tienden a esconderse cuando sienten peligro. Hay que prever todo eso. Tenemos que estar atentos a los avisos de las autoridades para que cuando estén diciendo va a haber, los próximos días va a haber lluvia, se espera una lluvia intensa, una lluvia ligera, para ir nosotros como dueños de mascotas, ir preparándonos para toda una posible evacuación, y como les decía, estar atentos a los avisos de las autoridades, para que de esta manera hacer más efectiva, más rápida la evacuación que tengamos que hacer. Tenemos que hacer simulacros. Si las autoridades no se acercan a nosotros, como les decía, nosotros nos tenemos que acercar a las autoridades y decirles: tenemos mascotas, somos propietarios de mascotas, queremos hacer simulacros en conjunto con Protección Civil. No solamente yo en lo individual, cómo voy a agarrar a mi gato, a mi perro o alguna otra mascota que tenga, cómo la
la voy a tener en mi transportadora y me dirijo a algún lugar X. No, tengo que trabajar con las autoridades y hacer en conjunto estos simulacros, y también debo de estar preparado para alguna otra mascota que nosotros veamos sola o que veamos que está asustada, que no tiene alguna atención, para poderla ayudar. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces nosotros como autoridades, además de las otras cosas que ya mencioné, antes de que ocurra la emergencia, tenemos que, en los inmuebles que estuvimos visitando, tenemos que ir previendo en qué lugar vamos a acomodar a las personas que acudan con mascotas. No podemos improvisar en ese momento de la emergencia, así como que, bueno, ahora ¿dónde las pongo? Si nosotros estamos queriendo improvisar, en muchos casos, se cometen las peores decisiones. Es por eso que de manera previa, así como está en el título de esta diapositiva, antes de que ocurra la contingencia, tenemos que ver en dónde vamos a acomodar, a alojar, en qué área de un inmueble vamos a acomodar a la gente que venga con sus mascotas. A estas personas y a estos animales de compañía los vamos a ubicar, nosotros como autoridades tenemos que ver que los tenemos que acomodar en el lugar donde menos sonoridad y luz haya. Para que si los animales están inquietos y empiezan a hacer mucho ruido, va a generar una incomodidad en todas las personas que estén albergadas en ese inmueble. Pero de todos modos tenemos que ver que es la mayor comodidad que le podamos dar a las personas con sus animales. El espacio, cuando son personas, durante esta temporada de contingencia sanitaria, se está viendo que sea alrededor de unos 4 metros lo que es el espacio que le tenemos que dar entre una y otra persona. Cuando tenemos animales, a lo mejor lo más recomendable es extenderlo a 10 metros. Si tenemos áreas aisladas, si son lugares donde pueden tener un área un poquito más aislada y más privada, va a ser mucho mejor. Tenemos que, como autoridades, quienes van a habilitar este inmueble, tienen que establecer normas de convivencia para todos, para quienes vayan con sus mascotas y para quienes no llevan mascotas, para tener una mejor convivencia. Tenemos que estar conscientes de que es una situación extraordinaria, es una situación de peligro, es una situación de riesgo la que se está viviendo en la zona, y tenemos que hacernos a la idea que vamos a sufrir incomodidades, no vamos a llegar a un hotel de lujo. Entonces, con esa idea de que vamos a tener que pasar algunas ciertas incomodidades, es con lo que es por eso que se establecen las normas de convivencia, para que estemos lo mejor posible, en las mejores condiciones posibles. Ahora, también debemos de prever como autoridades lo que es la presencia y el apoyo de tanatólogos, no solamente por la posible pérdida de familiares, sino también de mascotas, ya que hay personas a las que les impacta emocionalmente mucho lo que es la pérdida de una mascota, o que en ese momento a lo mejor se pueda llegar a enfermar. Entonces, debemos de prever también ese tipo de apoyos psicológicos con tanatólogos. La que sigue, por favor. Tenemos que, como les decía, seguir las reglas de los albergues, estar monitoreando los comportamientos de nuestras mascotas. Ahorita lo vamos a ver más a detalle con Felipe. Los dueños de las mascotas también deben de apoyar en todo lo que es la desinfección, la limpieza, el respeto de los espacios. También tenemos que colaborar, respetar a los funcionarios. Si se determina realizar alguna actividad en determinados tiempos, es por algo, porque ya se trabajó previamente en un plan de trabajo. Si dicen, en este momento va a ser alimentos, si los alimentos se van a distribuir en tales horarios, solamente tales personas, etcétera, debemos de tratar de colaborar, como les decía, aunque de repente nos cause alguna incomodidad, y también las personas albergadas deben de cuidar las instalaciones y los equipos. La que sigue, por favor. También, si es posible, esto lo tenemos que ver con las autoridades, con los médicos veterinarios que nos estén apoyando, en qué momento podemos sacar a nuestras mascotas, obviamente a las que sean susceptibles de eso, y estar viendo que tengan agua limpia,
que sea fresca, sus alimentos, y tener siempre a la mano todo lo que es toallas, mantas, cobertores, areneros, etcétera. Todo lo que vaya requiriendo nuestra mascota, pues siempre tenerla ahí a la mano. La que sigue, por favor. Si nosotros vemos, hay gente que tiene más experiencia en manejar a sus animales, a sus mascotas. Entonces, si nosotros vemos que hay alguien que como que no lo está haciendo de alguna manera correcta, ayudarlo, apoyarlo, auxiliarlo. Puede ser una persona sola con varias mascotas, o una persona que tenga ciertas limitantes físicas. Entonces, vamos a tratar de ayudarlos. Tal vez hay personas que no tienen tanto esa sensibilidad de detectar si su mascota, si su animal de compañía se siente que está enfermo, que tenga alguna lesión, que tenga alguna enfermedad cutánea o cualquier otra situación. Nosotros también apoyarlo, detectarlo y reportarlo a los médicos veterinarios que estén en ese momento apoyando. Y como les decía, si vamos a sacar un animal de su transportadora, los vamos a tener con correa o en algún lugar especial, siempre con la asesoría de los médicos veterinarios y tecnistas. La que sigue, por favor. Muy bien. Nosotros como autoridades tenemos que, es decir, nosotros como Protección Civil no somos expertos en el manejo de animales de compañía. Tenemos que apoyarnos de colegios de veterinarios, en las facultades que tengamos de universidades, grupos voluntarios, grupos, asociaciones en defensa de los animales, que a lo mejor ellos van a tener más experiencia que nosotros. Tenemos que convocarlos a la hora, durante la emergencia. Previamente tenemos que llevar un registro y ahí, en este momento, ya durante la emergencia, es donde se va a llevar todos estos registros del tipo de mascota, la raza, qué características, fotos, chips, si tienen alguna placa, etcétera. No podemos mezclar los animales de compañía con gente que veamos que a lo mejor que tienen algunas enfermedades previas, además de la contingencia que ahorita estamos viviendo, que traigan a lo mejor algún problema de asma. Tenemos que estar muy al pendiente de todo eso y posibles brotes que se vayan dando ahorita en esta contingencia. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, si nosotros como autoridades vemos que el espacio no es el adecuado, en algún momento les comenté, no vamos a tener solamente un inmueble para poder ser habilitado como albergue. Lo que tenemos que hacer es tener varios inmuebles posibles para irlos habilitando. Es por eso que si vemos que no cuenta con las dimensiones mínimas el lugar, ubicar otro de los que tenemos ya ubicados para trasladar a las personas a ese lugar. Y si es necesario, tenemos, así como va a haber un consultorio médico para las personas, ver la posibilidad que con los apoyos de los veterinarios tener un consultorio permanente para los animales de compañía. La que sigue, por favor. Como les comentaba, tener los apoyos psicológicos, tratar de tener nosotros como autoridades, el mayor espacio posible para que la gente esté tranquila con sus mascotas, y a nadie se le puede negar el derecho de ser albergado. Si yo llego con 1, 2 o 3 perros, ver la posibilidad de que no le podemos decir, tú no puedes entrar porque traes 3 perros. Siempre y cuando vengan con todas las medidas de seguridad, y si no, apoyarlos para saber qué animales, qué mascotas pueden estar con personas. Por ejemplo, a lo mejor puede ser, no sé, una pecera, puede ser a lo mejor unos canarios, que esos a lo mejor sí pueden, digo, siempre y cuando, como lo comentaba hace un momento, si es alguien que no tiene, si alguien presenta asma o alguna alergia hacia las aves, entonces esas aves, ver si no hay problema en que puedan estar entre las personas, o si no, moverlas a algún otro lugar. La que sigue, por favor. Y también como autoridades, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la administración del albergue? Estar fomentando todo lo que es las recomendaciones que hemos escuchado por todos lados. Lavado de manos, lo que es el uso de gel,
uso de cubrebocas. Si no traen cubrebocas, nosotros los tenemos que suministrar, tenemos que facilitarles todo lo que se requiera para tener un área lo más posible libre de infecciones. La que sigue, por favor. Tenemos que estar viendo todo lo que es toda la basura, todo lo que pueda hacer un equipo, el equipo de protección personal que se esté utilizando, que se deseche en los lugares más adecuados, todo el personal que esté laborando ahí y, como les decía, los servicios médicos, así como están para los humanos, que los servicios veterinarios estén de manera permanente para lo que es las mascotas. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces al arribo de las personas debemos de tener varias áreas. Para lo que son sospechosos, estamos hablando de la contingencia actual. Sospechosos con síntomas leves. En otra área tenemos que ver a los asintomáticos, pero que pueden ser sospechosos, y también asintomáticos, personas confirmadas, que sean confirmadas como positivas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a tener en un área, no para mantenerlos ahí de manera permanente, sino para que cuando nosotros los detectemos o nos digan las personas que son positivas, los vamos a tener en un área especial para hacer el traslado a hospitales. La que sigue, por favor. El cierre del albergue debe de ser de manera colegiada, es decir, entre todas las autoridades que están participando van a acordar, en este momento se cierra el albergue. No puede ser, por ejemplo, es decir, los servicios de salud, que ellos digan, en este momento nosotros nos vamos, ahí se quedan con su albergue. No, todos participan hasta el final, hasta el cierre. Se va a registrar lo que es el registro que se hizo al inicio de qué animales llegan con qué personas. Tenemos que checarlo también para ver que estos animales también se vayan con sus dueños. Y también al final se va a desinfectar toda el área. Ese es el proceso que se debe de llevar. Se cierra, se sale toda la gente, se hace la sanidad correspondiente. La que sigue, por favor. Ya por último, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que preparar para esta contingencia, ya con animales de compañía, autoridades, pero también los dueños de las mascotas. Y en resumen, si en verdad quieres a tus mascotas, prepárate, acércate a las autoridades para que te orienten qué es lo que tienes que hacer. Y por favor, nunca abandones a tu mascota. Seguramente ellos nunca lo harían. ¿Que sigue ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Si le das clic, por favor. Ok, bueno. Sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Gracias, Carlos. Voy a iniciar con la pantalla compartida y sin video porque en ocasiones me falla la conexión a internet y entonces creo que se vuelve un poco complicado el poder estar transmitiéndoles. Pero bueno, mi nombre es Felipe Márquez, como ya nos hicieron un favor de presentarnos, perdón. Yo les voy a platicar un poquito de los refugios temporales y el proceso de reunificación. Creo que no ven completa la pantalla, ¿verdad? Creo que se ve... a ver, ahí está. Creo que ahí está. No sé si alguien me pudiera decir si la ven completa o la ven en... Se ve bien, licenciado. Se ve bien, ¿verdad? Ya, ok, perfecto. Muy bien. Vamos a hablar de los refugios temporales y la reunificación. Específicamente, yo voy a hablar de los refugios temporales que se montan para casos de desastres y que incluyen animales, por supuesto. Carlos nos platicó un poquito más de los refugios generales, donde se pueden incluir animales. Eso es una gran ventaja. Vimos que a partir de los sismos del 2017, las autoridades de protección civil empezaron a permitir el acceso para las personas que llevaban animales de compañía para ingresar a estos refugios. Entonces fue una muy buena noticia y sin duda pues algo que hay que aplaudirle a las autoridades. Los desastres naturales, bueno, los animales y las personas pues son desplazados
sin previo aviso. Y se pueden montar refugios temporales por crueldad animal también, ¿no? Cuando los animales requieren ser rescatados de alguna situación que ponga en riesgo su vida, que los ponga en condiciones desfavorables, se pueden montar refugios temporales para estos casos, ¿no? Son pocos los que se han hecho, por lo menos aquí en nuestro país, sin duda, pero sí se llegan a montar. Un refugio temporal de emergencia, precisamente como mencionaba Carlos, pues es para animales. Insisto, yo me estoy enfocando únicamente en refugios temporales para animales. Estos refugios únicamente abarcan la inclusión y recepción de animales. No se permite el acceso de las personas a refugiarse o a estar en este lugar mientras sucede el desastre. Un refugio es algo que se instala en una propiedad que ya existía o que se crea desde cero para albergar una cantidad elevada de animales que son rescatados de una situación de crisis. Esta foto es un refugio temporal que montamos aquí en Aguascalientes hace un par de años en un operativo que hicimos junto con la Proespa de un rescate de más de 70 perros, un caso de acumulación de animales, de crueldad animal, y bueno, este refugio se montó para ese caso en específico, ¿no? ¿Se pueden montar refugios en clínicas veterinarias? Sí, se pueden montar o pueden servir las clínicas veterinarias como refugios, siempre y cuando sean de manera muy expedita, que sean muy rápidos, que la permanencia de los animales ahí sea muy rápida. Por ejemplo, esta foto es de un refugio que se montó después del huracán Irma y cuando el huracán María estaba en camino, entonces ya las condiciones no permitían pues, formar otro refugio temporal en el momento, y lo que se optó fue pues echar mano de las clínicas veterinarias. No todas tienen las condiciones, no todas tienen el espacio y no es fácil conseguir a lo mejor que médico veterinario pueda prestar sus instalaciones, pero sin duda es una alternativa, ¿no? Es bien importante siempre tener convenios de colaboración, memorandos de entendimiento. Si se asocia con alguna otra agencia, con alguna organización no gubernamental, con el mismo gobierno, con las autoridades, es importante poner por escrito qué expectativas se tienen de ambas partes o de todas las partes involucradas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos esperando que dé la organización, que estamos esperando que dé la autoridad, que estamos esperando que dé la sociedad general? Y todo eso, ahora sí que no hay mayor seguridad y claridad que tenerlo por escrito. Es un convenio de colaboración, un acuerdo que se puede firmar con todos los involucrados y que sirve para que se puedan pues, evitar cualquier malinterpretación. Este es un video de nuestros colegas de Estados Unidos, el montaje de un refugio temporal. Es muy interesante, a mí me gusta mucho en cámara rápida. Ahorita vamos a conocer un poco más en dónde se pueden montar los refugios temporales, cómo funcionan. Este refugio fue montado para un caso de un criadero clandestino ahí en Estados Unidos. Si se fijan, es una instalación ya existente. Eh, Incluso se puede poner jaulas sobre jaulas. Entendamos que lo ideal no es que los animales estén ahí todo el tiempo en jaulas tan pequeñas, por eso necesitas mucho personal, muchos voluntariados y staff que puedan estar paseando a los animales, que puedan estarlos atendiendo, brindándoles todo cubriendo todas las necesidades que tienen ellos, ¿no? Como las de este perro bailarín. Es importantísimo en los refugios temporales para animales incluir, por supuesto, médicos veterinarios. Un refugio temporal sin médicos veterinarios definitivamente no va a funcionar, no es ni siquiera una opción, no debería de ser una opción. Siempre tiene que haber un médico veterinario, por lo menos, encargado del refugio temporal y de los animales que están ahí dentro del mismo refugio, ¿sí? El refugio de emergencia, como les decía, es algo que se construye de manera muy fácil, muy sencilla y muy rápida. Tiene que ser una respuesta prácticamente inmediata, por ejemplo, ante una alerta de huracán, pues tienes un tiempo para
buscar un espacio, no mucho, pero tienes un tiempo para buscar un espacio para montar un refugio temporal. Pero ante un sismo donde no hay alerta, o la alerta sísmica, a lo mejor en Ciudad de México o en los estados que la tienen, pues es de segundos, no te da tiempo definitivamente de montar un refugio temporal. Entonces es algo que se tiene que montar quizás ya después del desastre, y tiene que hacerse de manera rápida. No puedes esperar mucho tiempo ni darle mucho tiempo a los animales pues en condiciones de desamparo, ¿no? Están enfocados en el triaje y por supuesto son de un cuidado a corto plazo. Tenemos que hacernos a la idea de que un refugio temporal no debería de ser un refugio de muchos meses y por supuesto jamás de años, ¿no? Y el refugio tradicional, bueno, es un refugio como los que conocemos quizás en todas nuestras ciudades, donde existen refugios de animales, pues que albergan animales de manera prolongada para un largo plazo, incluso muchos de por vida, cuando ya son santuarios. Eh, se vuelven parte normal de la ciudadanía, representan un riesgo también, por supuesto, porque muchas veces la gente los entiende como un lugar para ir a abandonar animales y entonces les es sencillo ir a deshacerse de ellos en los refugios porque creen que los refugios tienen la obligación de recibir a todos los animales, cosa que es completamente falsa, ¿no? Y los refugios permanentes, perdón, o tradicionales, pues tienen mucho más tiempo para también rehabilitar a un animal, ¿no? Las consideraciones que debemos de tener definitivamente si se puede montar o no un refugio de emergencia, pues es qué cantidad de animales necesitan un refugio. Nosotros sugerimos y siempre incentivamos que se trabaje con hogares puente u hogares temporales. Siempre es mucho más fácil la rehabilitación, es el cuidado, la atención de los animales es mucho más sencilla, entonces los hogares temporales o los hogares puentes son una muy buena alternativa ante una situación de desastre. Hay suficiente personal para cuidar a los animales cuando se pretende montar un refugio temporal. Por ejemplo, si es después de un desastre, después de un sismo, ¿cuántos voluntarios tenemos dispuestos para atender a los animales que vamos a albergar en nuestro refugio? En los sismos, por ejemplo, bueno, sobraban manos, había muchísima gente que quería ayudar en cualquier situación, en cualquier condición o en cualquier acción que fuera necesaria, pero no siempre sucede eso, ¿no? Y también hay que tener mucho cuidado de qué tipo de ayuda se está recibiendo, porque luego muchas veces la ayuda termina por volverse una situación problemática y pues complica un poco las condiciones. Entonces hay que identificar muy bien el personal que puede ayudar y si hay suficiente, ¿no? Hay recursos, tanto físicos como financieros. Montar un refugio temporal es sumamente costoso porque no es nada más instalar el espacio, es mantener a los animales, rehabilitarlos y tratar de reunificarlos con sus familias después de un desastre. Y eso es realmente costoso. Hay suficiente personal de atención médica que nos ayuda a revisar a los animales, sobre todo después de un desastre, por ejemplo, después de un sismo, cuántos animales quedaron atrapados, necesitan atención inmediata, dónde van a permanecer, cuánto tiempo va a tardar la comunidad en recuperarse, ¿no? No sabemos, por ejemplo, ante una situación de sismo, pues en Ciudad de México todavía hay personas que siguen viviendo en campamentos, ¿no? Y que les resulta complicado intentar hacer su vida normal porque pues todavía ni siquiera tienen un espacio donde vivir ellos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar la comunidad en recuperarse? ¿Y qué disposición van a tener los animales? Y bien importante, una vez que nosotros aceptamos los animales, se convierten en nuestra responsabilidad. Así hay que tener eso en cuenta y en mente, por supuesto. ¿Qué tipo de finca necesitamos? Por ejemplo, el refugio que montamos aquí en Aguascalientes se hizo en una bodega que se rentó. Nuestros colegas de Estados Unidos nos platican que lo han hecho en edificios, en tiendas, por ejemplo, en un Home Depot que estaba ya desocupado. Una vez les prestaron un Home Depot, ni siquiera fue renta, fue un préstamo para que hicieran ahí el refugio que estamos viendo en la foto, de hecho. ¿Dónde está la finca ubicada? Eso es bien importante porque si lo vamos a poner en una zona habitacional, en una zona donde hay gente, en medio de la ciudad, pues sin duda puede generar problemas de ruido, perdón, para los vecinos y aunque se tenga el espacio limpio, pues no deja de ser un lugar donde pues hay una gran cantidad de heces y una gran cantidad de desechos, ¿no? Hay desagüe, hay drenajes, hay electricidad, los animales están seguros, están protegidos, esto es bien importante porque luego nos pueden prestar en un lugar que parece buenísimo, pero resulta que está en una de las zonas más conflictivas de la ciudad y entonces la gente se puede meter a intentar robar el refugio, aunque a lo mejor no hay muchas cosas que robar, pero la gente se puede meter a intentar robar el refugio
y en un descuido los animales terminan escapándose o lastimados o heridos, ¿no? Entonces, hay que identificar muy bien en dónde está el refugio y, por supuesto, ante una situación de desastre, pues ver que no vaya a ser un lugar, como decía Carlos, si es un lugar propenso a inundaciones y estamos hablando de un desastre que acaba de suceder por lluvias o por huracanes, pues definitivamente no vamos a poner un refugio donde se pueda volver a inundar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Este es un pequeño croquis de un refugio que se montó por nuestros colegas de Estados Unidos. Las divisiones son bien importantes, se incluyen muchas áreas que luego ni siquiera pensamos, ¿no? Un área de calma, por ejemplo, cocina para los voluntarios, bodegas, un área de maternidad. Vaya, hay que identificar todas las necesidades que se tienen y cubrirlas absolutamente todas. A veces se tiene que improvisar, por ejemplo, la foto del lado izquierdo de la tienda, la carpa anaranjada, fue un refugio que pues requirió más espacio y entonces se tuvieron que poner estas carpas y se albergaron más animales ahí, ¿no? Entendamos, por ejemplo, esto fue en un huracán. Cuando es un huracán, casi siempre en zonas tropicales, pues hace mucho calor, entonces no hay tanto peligro o tanto riesgo de que los animales puedan morir de hipotermia o de frío, pero sí existen los riesgos de que también con las temperaturas tan altas y las carpas, pues genere mucho calor en el interior, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con esto. Y si sucede, pues buscar ventiladores o mantener a los animales lo más fresco posible, ¿sí? Hay que proteger a todos los animales de las inclemencias. Me voy a ir un poquito más rápido porque creo que ya se nos está terminando el tiempo, pero proteger a los animales de las inclemencias del tiempo. Siempre, siempre, siempre tenemos que tener acceso a agua, a luz. Eso es bien importante, que los animales tengan sus horas de luz, sus baños de luz, como todos lo necesitamos. Y los animales de compañía, los animales también no humanos también lo necesitan, por supuesto. Entonces, un espacio, un refugio maravilloso sería donde hubiera un patio, donde hubiera un jardín, una bodega, y pudieras tú sacar a los animales ahí ocasionalmente para que estiraran patas, para que caminaran, jugaran, se asolearan, vaya, lo que sea necesario, ¿no? Nuestros colegas visitamos hace no mucho tiempo un refugio en Guatemala, que precisamente en la parte de enfrente tienen un área de recreación, que es una pequeña cochera y funge como patio, también funciona como patio, y ahí sacan a los perros para estar caminando y paseándose, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Identificar un área o tener un área de cuarentena para los animales enfermos. Entendamos que no todos los animales que vamos a llevar al refugio son de personas que fueron afectadas por el desastre. Muchos a lo mejor estaban en la calle y a lo mejor están enfermos, o incluso estaban en una casa, pero también estaban enfermos. Entonces hay que tener un área de cuarentena donde podamos tener en observación a estos animales y poderlos tener separados y aislados del resto de los animales para evitar una propagación de cualquier enfermedad, ¿no? Eh, hay que pensar mucho en los alimentos. Luego sucede con los huracanes que los alimentos se quedan, pues digamos, muy a la intemperie o se quedan en lugares donde no están protegidos correctamente de las lluvias y el alimento se puede humedecer y se echa a perder, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El staff que se necesita, por lo menos, si hablamos, por ejemplo, de un refugio de 100 perros, se calcula que por perro, por animal, se necesitan 15 minutos aproximadamente por día para la limpieza y para la alimentación. No incluye enriquecimiento, ejercicio, trabajos administrativos, únicamente limpieza y alimentación. Se calculan 15 minutos por animal. Si tenemos en promedio 100 perros, por 15 minutos necesitaríamos 1.500 minutos, entre 60 que es la hora, son 25 horas. ¿Cuántas personas necesitamos? Si fuera una sola persona, pues el día definitivamente no le alcanza para atender a los 100 animales. Pero si tenemos 5 personas trabajando, pues a lo mejor en 5 horas se puede hacer la limpieza y la alimentación de todos los animales, ¿no? Y si los animales están agrupados por una persona, por ejemplo, una persona se hace cargo de 25 o 30 animales, se podría considerar a lo mejor hasta 4 personas nada más en el refugio, solo para esa atención. Por supuesto, falta todo lo demás, que es el trabajo administrativo, el enriquecimiento, la rehabilitación y todo lo que se requiera, ¿no? Por ejemplo, hay que recordar con el voluntariado, esto es bien importante. Cuando trabajamos con voluntarios, muchas veces pensamos o creemos que el voluntariado es staff y que están obligados a ir, y entendamos que no todo el voluntariado tiene el mismo compromiso. Hay muchos que sí, definitivamente, si pudieran, vivirían en los refugios,
pero hay muchos que se inscriben o que se anotan en la actividad únicamente por emoción, por la euforia, y al cabo de los días pierden interés y dejan de presentarse. Entonces hay que estar conscientes de que el voluntariado pues, es muy variable. Un día puedes tener 20 voluntarios, pero al día siguiente puedes tener solamente 5, o al día siguiente tienes 40 y ya no sabes qué ponerlos a hacer. Entonces hay que platicar mucho con los voluntarios, hay que identificarlos como voluntarios, no como staff, tener mucha comunicación con ellos, por supuesto. Hay que hacerlos conscientes de que están trabajando a nombre de la organización o de la institución para la que se montó ese refugio temporal, y tomar en cuenta que lo que ellos hagan va a tener una repercusión de imagen de la organización, por supuesto, pero también de los animales que están ahí. Identificar también, pues, qué es lo que está sucediendo, no funciona, y cómo podemos improvisar o cómo podemos mejorar estas condiciones, ¿no? Como los que nos platicaba Carlos hace un instante, pues, esto facilita muchísimo las cosas. A mí me tocó visitar una Ciudad de México después de los sismos, precisamente en la delegación Benito Juárez, y la verdad es que funcionaban de maravilla. Había un módulo donde estaban los médicos veterinarios, había un módulo donde estaban los animales, estaban separados de donde estaba la gente, pero la gente podía ingresar a ver a sus animales en cualquier momento, los sacaban a pasear, estaban con ellos. Esto nos facilita muchísimo el trabajo porque entonces ya los mismos propietarios o tutores de los animales se hacen cargo de sus propios animales, ¿no? Aunque no pueden estar en el mismo lugar, a lo mejor dormir juntos, pero sí pueden estar en el mismo lugar y se comparten las responsabilidades. Y entre los animales, si los animales pues están más seguros y más felices, definitivamente la gente también lo estará. Hay que hacer un examen de ingreso, esto es importantísimo. Cada animal que ingrese al refugio temporal tiene que ser revisado, valorado médicamente con los formatos que se tengan o con los formatos que se desarrollen en el momento, pero sí es importante que haya una valoración de cada uno de los residentes del ingreso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de que primero el animal ingresó en esas condiciones y a lo mejor cuando llegue el momento de la reunificación, pues no haya un reclamo por parte del propietario, ¿no? A lo mejor el perro se rescató bien del temblor o del huracán, pero en el refugio se lastimó y entonces el propietario a lo mejor te puede incluso reclamar por esas lesiones, ¿no? Suena irreal, pero la gente de verdad luego a veces actúa de la manera más irreal, entonces hay quienes sí pueden llegar a reclamar, entonces eso lo prevés o lo salvas tú con un examen de ingreso y le dices a la persona, no, tu animal ya venía lesionado por esto, ya venía en estas condiciones, ¿no? Es importantísimo identificar cada animal. Si no tenemos las herramientas como estas banditas maravillosas, pero carísimas, que se consiguen en Estados Unidos para identificar a los animales, podemos ser creativos y hacerlo con masking tape, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos llegado a identificar animales con masking tape, lo doblas justo a la mitad y se lo pones tipo collar al perro y ahí le pones ya los datos del animal, si tiene propietario. Es importante anotar, por ejemplo, el número de teléfono, perdón, del propietario, el nombre del animal, si tiene algún padecimiento, toda la información que ustedes consideren importante y que quepa en la etiqueta o en el identificador. Y si no, bueno, en su expediente deberán de ser muy específicos de cada uno de los animalitos, ¿no? Y tomarles, si se puede, de preferencia también una fotografía, como la que vemos en la parte inferior del lado izquierdo, una fotografía a cada uno de los animales que ingresen para que sepamos quién es y en qué condiciones está. Y por supuesto el refugio también tenemos que identificarlo, ¿no? No funciona un refugio si no tenemos una identificación. ¿Quién está en qué jaula? ¿Cuántos animales hay por jaulas? ¿Conviven, no conviven? ¿Vivían juntos antes del desastre? ¿O los unimos en este momento porque no tenemos más espacio en el refugio? Cada área debe de estar definitivamente etiquetada y se debe de mantener un inventario general con la ubicación de cada animal en el refugio. Si hay un cambio o si un día un propietario decide ir por su animalito y ese espacio se libera y decidimos cambiar a otro perro o a otro animal a esa jaula, hay que anotar en el inventario que ese animal, el que originalmente estaba ahí, ya se fue y se puso o se cambió a otro animalito, ¿no? Como les decía, la necesidad de aislar y de cuarentenar a los animales, ¿no? La reunificación es importantísima, esto es algo que debemos de tener siempre en cuenta y debe ser el objetivo de un refugio temporal. Después de un desastre, lo que buscamos siempre es que se vuelvan a juntar y vuelvan a estar en convivencia los tutores de los animales y sus animales de compañía, ¿no? Después de los sismos del 2017,
las noticias eran que se habían rescatado más de 200 animales. Habría que identificar y preguntarse en ese momento cuántos de estos animales tenían propietario, tenían un tutor responsable y cuántos pudieron ser reunificados con sus tutores. Algo que llamó mucho la atención y que la verdad se aplaudió muchísimo por parte de todos los voluntarios, pero sobre todo las autoridades de protección civil, el ejército, los paramédicos, todas las personas que participaron en los rescates de los sismos del 2017, fue que ya hoy en día los animales también formaban parte de la intención del rescate de cada una de estas personas, ¿no? Cuando a lo mejor en el pasado todavía en muchos lugares teníamos esta cultura o esta creencia de que los animales, si en el camino te encontrabas un animal, y eso nos lo dijo una vez un soldado que decía, si en el camino de rescatar a una persona nos encontramos un animal, nuestra indicación es seguir a buscar a la persona y dejar al animal. Eso era en el pasado. Hoy vimos afortunadamente muchos videos y muchos testimonios como este, que si en el camino se encontraban un animal, también era rescatado, ¿no? Sin duda es importante, ¿no? Yo creo que es algo que debemos de agradecer, debemos de aplaudir y debemos de mantener como una dinámica permanente ante cualquier situación de desastre. Un animal también debe ser rescatado sin importar las condiciones. Entendemos que la prioridad son las personas, definitivamente, pero si en el camino o si en el momento se forman brigadas para el rescate de animales, también deben de considerarse importantes y darles todas las facilidades que se requieran, ¿no? Los animales rescatados implican muchos retos, por supuesto, no es únicamente rescatar al animal y llevarlo al refugio temporal y todas las historias terminan con un final feliz, ¿no? Definitivamente hay que tratar de anotar, por ejemplo, dónde se rescató el animal, en qué condiciones estaba, si están identificados, la cultura de la placa de identificación es importantísima. Yo sé que a mucha gente no lo termina de convencer el que su perro traiga todo el día un collar y una plaquita, pero de verdad eso puede reunificar a ese animal con su familia y por supuesto puede salvarlo, porque es más fácil, está comprobado que es más fácil que la gente se anime a rescatar un animal que porta una placa de identificación que aquellos que no portan una placa de identificación. No hablo de los rescatistas y las asociaciones rescatan por igual con o sin placa, pero una persona que en su vida ha rescatado un animal y que a lo mejor va caminando en la calle y se encuentra un perro con una placa de identificación, hay más probabilidades de que esta persona trate de acercarse a ese animal, identificar o leer los datos de la placa que uno que no tiene placa, ¿sí? Entonces es importantísimo tenerlos identificados con la placa. En Aguascalientes existe el registro para los animales, en Ciudad de México igual se tienen que registrar los animales, entonces hay que tenerlos registrados y tener todo en regla, ¿no? ¿Qué sucede con los animales que están extraviados? Bueno, definitivamente hay que tomar notas, hay que identificar dónde fueron rescatados, en qué condiciones, eh, los horarios que se van a poder visitar en el refugio, porque mucha gente quizás ya después del desastre, ya que están en un albergue o en un refugio, buscan empezar a buscar, o bueno, pretenden buscar a su animal y pues empiezan a identificar los albergues que están en los alrededores. Entonces, cuando nosotros establecemos bien los horarios de visitas para que los propietarios puedan identificar o puedan reconocer a los animales, pues todo funciona mucho mejor. Y hay que tratar de mantener a los animales lo más cercano posible a las áreas afectadas. Es decir, si el desastre ocurrió en la colonia Narvarte, por ejemplo, en Ciudad de México, tratemos de que el refugio temporal no esté muy alejado de la zona de la Narvarte, para que los propietarios de esa zona y los animales rescatados en esa zona puedan ser más fácilmente identificados. Muchos de los animales van a permanecer cerca de donde vivían antes del desastre, ¿sí? Los animales que se toman de los propietarios, esta es otra realidad. Muchos animales pueden ser entregados por sus propietarios porque te pueden llegar y decir, mi casa se cayó, mi casa se derrumbó, mi edificio está inhabitable, no tengo dónde ir y necesito que me ayudes a cuidar a mi animal. Entonces hay que recibirlos, pero con un buen control de registro. Si el propietario alcanzó o tomó los papeles del animal, es mucho más fácil y mucho mejor. Pero si no, pues hacer un diagnóstico y un dictamen, un registro de cada uno de los animales que se están recibiendo para que tengamos
toda la información necesaria. Pero hay que estar conscientes de algo, muchos propietarios no van a regresar por sus animales, quizás nunca, ¿no? A lo mejor muchos propietarios los fueron a dejar ahí porque ya no tienen condiciones para vivir, o muchos utilizan el pretexto del desastre para deshacerse de ellos. Entonces, hay que estar conscientes de todo esto y tener un plan B por si llega a haber animales abandonados ya de manera definitiva, pues buscar trabajar con organizaciones locales que tengan programas de adopción, que tengan eventos de adopción y que les podamos facilitar a estos animales para que les busquen una nueva casa, ¿no? Y bien importante, si un animal fue entregado por sus propietarios, pedir todos los datos del propietario y no nada más de un propietario, porque no sabemos si esa persona también pueda en algún momento sufrir alguna otra situación. Es importante que nos dejen referencias por lo menos de 2 o 3 personas más, además del propietario, por si alguien no contesta, pues que alguno de los que están ahí responsables puedan hacerse cargo del animalito, ¿no? Y bien importante definir quién se va a hacer cargo de los gastos, ¿no? Esto es algo que luego muchas veces pesa, que luego muchas veces genera conflictos, pero se tiene que poner por escrito y dejar bien en claro, ¿no? Cuando los animales son entregados por parte de los propietarios de manera voluntaria, se tiene que identificar cuánto tiempo los animales van a permanecer en el refugio y con qué frecuencia van a visitar los propietarios o los tutores. Aquí la sugerencia es decirle a la gente, trate de venir, si no puede diario, por lo menos cada 2, 3 días, para que los animales no se sientan abandonados y no se sientan completamente alejados, ¿no? O aislados de la familia. ¿Cuándo es el momento correcto para cerrar el refugio? Bueno, pues ya cuando nosotros identifiquemos que los animales, la mayoría de los animales han sido reunificados con sus tutores, cuando los animales ya están en una rehabilitación completa o cuando la comunidad ya se ha recuperado en gran parte del desastre que los afectó, podemos empezar a valorar la opción de cerrar el refugio y buscar una alternativa extra para estos animales, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta que hay opciones que no nos gustan, hay situaciones que no nos gustan, por ejemplo, la eutanasia, cuando es necesaria, cuando hay animales en condiciones muy, muy deplorables, cuando están sumamente enfermos o lastimados. Trabajar con organizaciones locales, con rescatistas locales, hacer plataformas digitales. En los terremotos del 17 se hicieron muchas plataformas digitales para promover animales extraviados, pero también para promover adopciones. Y se lograron hacer muchísimas reunificaciones y por supuesto se lograron también hacer muchas adopciones a través de estas plataformas digitales. Entonces hay que identificar cuál es la más viable, qué es lo más sencillo, cuántos animales son los que queremos reubicar o cuántos animales son los que nos quedan por ahí todavía en condiciones de refugio y sobre esto pues trabajar, ¿no? Ya no me deja cambiar la diapositiva, no sé qué pasó. Ok. ¿Qué sucede con aquellos animales que están en la calle o que no tienen un dueño que los reclame? Hay que tener en cuenta que esto puede suceder, definitivamente va a suceder. ¿Y qué postura vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a recibirlos o vamos a rescatarlos? ¿Los vamos a dejar en esas condiciones únicamente proviéndoles el alimento y estarlos vigilando y monitoreando con plataformas digitales y marcando el lugar donde estaba ese animal? Tenemos que tomar una decisión, pero sí es importante que tengamos en cuenta que eso puede suceder, ¿no? Cuando cerramos el albergue se recomienda, por ejemplo, donar todos los productos perecederos. Hay que etiquetar, por supuesto, inventariar todo el equipo, almacenar todos los sobrantes de alimento, medicamento, todo lo que ya esté, que vaya a caducar, pues insisto, hay que donarlo y lo que no, pues se puede guardar o resguardar para tenerlo ante una situación de otro desastre o un caso de crueldad o cualquier otra situación que se requiera, ¿no? O incluso se pueden hacer como datos o préstamos de estos equipos a organizaciones locales con un convenio bien establecido, bien claro, para que se hagan responsables en caso de que algo falle, ¿no? Por supuesto, todo se tiene que desinfectar, se tiene que limpiar y bueno, pues mantenerlos en esas condiciones. Hay que identificar y hay que valorar todas las opciones antes de montar un albergue temporal. Por ejemplo, si los animales están seguros en el lugar donde se encuentran, lo que podemos hacer es alimentarlos y dejarlos y esa puede ser una muy buena opción. Los propietarios pueden encontrar a sus animales cuando vayan a alimentarlos o alimentarse ellos mismos y entonces también esa puede ser una muy buena opción. No hay necesidad de grandes recursos, de mucha mano de obra. Por ejemplo, si no hay necesidad de un refugio temporal, bueno, pues no hay que buscar montar un refugio temporal, ¿no? Porque a lo mejor terminamos únicamente haciendo algo que resulta innecesario o inútil y
y genera un gasto o un esfuerzo mayor para grupos que a lo mejor no están preparados para una situación así, ¿no? Y cuando los animales están lastimados, no son muchos, quizás puedan ser también manejados incluso por grupos y veterinarios locales, ¿no? Hay avances tecnológicos como estos que se pueden utilizar. Este es el MapMe, que se puede utilizar una aplicación de mapeo simple donde se puede identificar dónde se rescató cada uno de los animales, se puede identificar, ok, aquí dejamos un perro y le dejamos alimento, no lo rescatamos, pero en esta otra colonia sí rescatamos a un perro, para que cuando el propietario vaya y pregunte, pues sepa dónde rescataron ustedes a ese perro exactamente, ¿no? A lo mejor porque entendamos que a lo mejor el tutor no va a ir a rescatar al perro o no va a ir a reclamar al perro del refugio, a lo mejor el tutor también perdió la vida o está lesionado, pero a lo mejor algún familiar sí, que a lo mejor no conoce tan bien al perro, pero lo ha visto en ocasiones. Entonces, si nosotros le decimos exactamente dónde se recogió, a lo mejor esta persona puede tener más certeza de saber si es o no es su perro, ¿no? No sé por qué no me está mostrando estas imágenes, pero bueno, aquí había unos recursos. Es una guía de albergues que tiene la ASPCA. Nosotros en la página de Humane Society International tenemos algunos recursos también que están descargables en hsi.org. Y pues bueno, muchas gracias por su tiempo. Estos son mis datos. No sé si hubiera alguna duda. Pues muchas gracias, licenciados. En este momento vamos a abrir la sesión para preguntas. Si gustan ir colocando sus preguntas en el chat y a quién va dirigida para que yo pueda ir canalizándolas. Muchas gracias. Agradecemos también en esta tarde, nos acompañan participantes de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía de Benito Juárez, de la Ciudad de México, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la Ciudad de México, de la Unidad de Intervención Canina de Querétaro, del equipo de rescatistas y animalistas del Estado de México, rescatistas y activistas independientes, también de Ciudad de México, de la Protección Civil del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, del INDEP, de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, de la Coordinación de Protección Civil de Tulum, Quintana Roo, de la Clínica Cocos Bienestar Animal Playa del Carmen y por supuesto pues, la Coordinación de Protección Civil de Aguascalientes y de la Humane Society International México y Latinoamérica. Bueno, iniciamos. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Nadie, anímense. Bueno, se siguen ahorita sumando personas. Bueno, la idea es precisamente que ustedes puedan aprovechar que ahorita están los ponentes a la disposición para que puedan hacerles algunas preguntas que ustedes tengan respecto al tema. De manera particular, sí me gustaría preguntarles a ambos en este caso, cómo se pudiera dar una mejor coordinación o basado en su experiencia para tener este acercamiento entre la sociedad civil con la autoridad para este tenor de lo que son albergues. Es decir, qué tips pudieran darles a los actores de la sociedad civil para poder encaminar acciones, pero ya conforme una estrategia, ¿no? Porque a veces, pues, trabajamos de manera, pues, desorganizada o tal vez, no tenemos el acercamiento con la autoridad y, pues, por esa razón saltamos igual algunos lineamientos. Entonces, pues, me gustaría saber la opinión de ambos, no sé si pudiéramos. Bueno, si me permites, Carlos, yo aquí sugiero definitivamente siempre estar en coordinación con las autoridades de protección civil en nuestro país, ¿no? Sucedió un fenómeno muy extraño, bueno, vaya, algo que no fue muy controlable después de los sismos del 19 de septiembre del 2017. Muchísima gente buscaba y pretendía ayudar, y eso es algo sin duda importante y es se valora muchísimo, pero sin una coordinación. Y eso luego en ocasiones genera, pues precisamente implica un riesgo de entrada para las personas que se están trasladando a los lugares del desastre, porque no se tienen los conocimientos que tienen, por ejemplo, el personal de protección civil, bomberos, paramédicos, ante una situación de estas. Pero además pueden entorpecer un poco el trabajo.
Entonces, sí es importantísimo que si haya una coordinación, sí es importantísimo que si se pretende ayudar, primero se pongan en contacto con sus autoridades de protección civil del Estado, municipales, que investiguen qué tanta ayuda se necesita y qué tipo de ayuda. A lo mejor no es necesario trasladarse al lugar, ¿no? A lo mejor la ayuda se necesita donde radiquemos nosotros, fungiendo como un centro de acopio, como juntar víveres y poderlos enviar a los lugares del desastre. No sé, hay mil maneras en las que se pueden ayudar, pero yo sí sugeriría definitivamente que se tiene que tener coordinación con Protección Civil y evitar actuar por impulso, ¿no? Al final de cuentas es un impulso, entendemos, los mexicanos tenemos precisamente este reconocimiento internacional de solidaridad y somos muy buenos para tratar de ayudar, pero sí, ante un desastre hay que tener mucha coordinación con las autoridades. No sé si Carlos ¿estás de acuerdo o metí la pata en algo? No, yo pienso que, bueno, las organizaciones se tienen que acercar, como comentábamos hace un momento, a Protección Civil, como lo acaba de comentar Felipe, ¿no? Protección Civil tiene que acercarse de la manera más humilde a quienes ya están conformados en asociaciones. Protección Civil no son expertos en todo. Entonces, si me acerco convoco, contacto asociaciones como por ejemplo HCI, para decir, a ver, tenemos una situación que se pudiera presentar. En este caso, ahorita que estamos en temporada de lluvia, no es convocarlos ya cuando tenemos la emergencia, sino acercarse a ellos de manera anticipada, decirles quiénes son, con cuánta gente cuentan, con qué recursos cuentan, qué especialidades tienen, para que, como les decía, primero conocerse, cómo son, cómo trabajan, en qué pueden ayudar y en qué no pueden ayudar. Por ejemplo, les digo, los colegios de médicos veterinarios, estudiantes, universidades que tengan estas carreras, para que tener reuniones, como les decía, conocerlos, saber qué tienen, con qué cuentan, e incluso hacer algunos simulacros. Si como Protección Civil conocemos que hay algunos lugares donde o comunidades donde tradicionalmente se inundan, pues vamos a organizar con los pobladores del lugar, con estas asociaciones, con estos colegios de profesionistas, con autoridades de Protección Civil a nivel municipal o estatal, se organizan simulacros para ir trabajando, para que cuando se dé una emergencia, poderlo trabajarlo ya de una mejor manera y poder llevar a cabo una atención más rápida, más expedita, más efectiva. Claro. Y es eso. Si Protección Civil no se acerca a estas organizaciones, a estas asociaciones, entonces estas asociaciones tienen que ir con Protección Civil y decirles, nosotros contamos con todo, con personal, con equipo, con experiencia, con especialización, te podemos ayudar en esto. Y esa es la mejor manera, y trabajar en lo que acabo de comentar, ¿no? Esa es la que yo creo que es la mejor manera en que se pueden integrarse, hacer un buen equipo para trabajar cuando se presente una emergencia. Muchas gracias. De hecho, hay una pregunta que va encaminada al tema. El compañero Rafael nos dice, en el caso de los rescates en desastres, ¿qué nos recomiendas en nuestro caso en Quintana Roo? Son inundaciones. ¿Cómo enfrentarlo? No sé cuál de los dos quisiera contestar. No, yo creo que se refieren a Protección Civil, ¿no? Sí, va más sí. a inundaciones, ¿no? Sí, yo creo que sería más bien... Porque ajá, adelante, Carlos, creo que va más... Sí, igual, o sea, los rescates es como asociación, acercarse, por ejemplo, los bomberos tienen una experiencia, tienen mucha capacidad en rescate de animales. Entonces es acercarnos con los compañeros bomberos. Y si en Protección Civil o alguna otra asociación también tiene este tipo de actividades, bueno, acercarse con ellos. No sé exactamente a qué vaya la pregunta, pero bueno, si identificamos algún animal
que esté en riesgo y tenga que ser rescatado es marcar el 911, que ya es el que aplica prácticamente a todo el país, reportar esa situación y ya el grupo especializado, ya sea una asociación o ya sea los bomberos, se acercarán a ese lugar. Y lo que es primordial es no ponerse en riesgo. No ponerse en riesgo en cuanto a arriesgar la vida de las personas en arriesgar para rescatar un animal. Es estar lo más posible en contacto visual con el animal para que en cuanto lleguen las corporaciones especializadas, decirle, está en tal lugar, es un animal con esas características, está herido, no está herido, hay agua, hay, etcétera, ¿no? Toda la información que nosotros le podamos dar a quienes estén en el lugar del animal que está en peligro, toda esa información, darle lo más posible esos datos al grupo que llega especializado en rescate. No sé si más o menos por ahí vaya la duda, ¿verdad? O sea en otro sentido. Sí, Lick, otra pregunta para usted, licenciado Carlos. Buenas tardes. Como personal de protección civil, ¿qué equipo debemos llevar en caso de un desastre natural? En mi caso sería de un sismo. Bueno, igual, no sé si sea una corporación o sea un ciudadano el que lo esté... El compañero con el nombre de Ernesto. Ernesto, bueno, ¿qué equipo debemos de llevar como personas, como una persona, un ciudadano? Debemos de tener nuestra mochila de emergencia. Es un tema de otras 2-3 horas, pero así rápidamente es nuestros papeles más importantes escaneados de preferencia en una memoria USB o en físico, si es posible, lámpara, silbato, radio, a lo mejor algunas latas con alimento, un silbato, una lámpara de pilas, y siempre tenerlo a la mano y también ponernos en contacto con lo que es nuestras autoridades locales de protección civil y participar en simulacros, organizar nuestros simulacros como familia, organizarlos como vecinos para estar preparados. Como un equipo especial, ya un casco, guantes, a lo mejor tenerlos, ¿no? Pero bueno, eso se recomienda más para las corporaciones, aunque no está de más que nosotros también podamos tener algún casco, digo, si tiene la posibilidad, guantes, no necesariamente de carnaza. Antes solamente la carnaza era el único material con el que se elaboraban los guantes, pero a veces si no tenemos las manos muy fuertes, mover las manos con una carnaza es difícil. Ahorita ya hay muchos guantes que pueden ser de nitrilo o cualquier otro material sintético que puede ser, que podemos tener más, incluso más un tacto mejor, una mejor movilidad de manos para agarrar algún equipo, alguna herramienta y unos lentes de seguridad y pues es el equipo básico. Guantes, lentes de seguridad, silbato, lámpara y casco, que es el que podemos tener incluso, que es el que se recomienda como brigadistas, ¿no? De primera atención en una unidad interna de protección civil. Espero más o menos saber Yo, Carlos, si me permites, claro. yo agregaría en los papeles que hay que incluir, por supuesto, los papeles de nuestros animales de compañía. Es bien importante los carnets de vacunación, si tenemos algún certificado de esterilización, todos los documentos que tengamos de nuestros animales, también hay que incluirlos por lo menos en copias o digitalizados, como dices tú. Carlos, ¿me escuchas? Sí. Mi pregunta sería también en cuestión, sí soy rescatista, pero en caso para rescatar un animal, animales en sí, ¿qué equipo puedo tener? Sé que yo debo de tener casco, lentes, cubreboca, equipo especial para rescate, pero en especial para un animalito, ¿qué se necesitaría? ¿Es para Carlos? Pues, sí, bueno, igual Felipe, sí puedes, creo que tú también tienes bastante experiencia en eso, o igual si gustas contestar. Pues mira, nosotros generalmente como parte del equipo de rescate que tenemos para tanto desastres como no desastres, por ejemplo, un tubo de manejo, aunque yo en lo personal en 10 años nunca lo he utilizado, pero sí lo tengo. Correas de manejo también, de estas correas que son muy fáciles de poder agarrar al perro.
las cintas estas identificadoras, definitivamente. Los guantes, como dice Carlos, hay unos guantes de Kevlar que también nos protegen de mordidas o nos protegen de cualquier otra situación de riesgo con los perros o los gatos. Siempre recomendamos, creo que es tema de otra charla, definitivamente, todo el equipo que se podría armar para un rescate, pero por ejemplo, botas es bien importante también, sobre todo si te vas a enfrentar ante un desastre o a un caso de acumulación o un caso de crueldad extrema. Yo creo que ir identificados, eso también ayuda muchísimo, sobre todo para que haya certeza de quiénes son los que están trabajando en el área y que no haya, pues, lugar a dudas, ¿no? De quiénes son los que están interviniendo. Pues te digo, hay redes, hay jaulas atrapagatos, trampas para gatos ferales, hay muchísimo equipo. Si quieres, ahorita en el chat escribo una página de internet que vende equipo, es de Estados Unidos, se llama Aces, pero ellos tienen un equipo impresionante, de verdad es el mejor equipo que se tiene, yo creo, en la actualidad. Cuesta un poco de trabajo poderlos conseguir aquí en México, pero si no mal recuerdo, nuestro compañero Adrián de Primeros Auxilios para Mascotas es proveedor de algunos de estos equipos, entonces te puedes poner en contacto con él y a lo mejor él te puede pasar una lista de cuál es el equipo disponible aquí en nuestro país. Ahorita pongo en el chat la página y te puedes meter ahí a ver todo el equipo. De verdad, nos llevaríamos días en platicarte todo el equipo que existe para el manejo y rescate de animales. Bueno, de hecho, aprovechando esta pregunta, la próxima semana, igual el día jueves, en nuestro ciclo va a estar la doctora Edwards, precisamente dándonos el tema de simulacros, entonces creo que podemos aterrizar mejor ese tema. Y también comentarles que en la plataforma Mascoti podrán encontrar también las conferencias pasadas, donde también ya hemos abordado temas como los de mochila de vida, lo del atlas de riesgo, también tenemos precisamente la de primeros auxilios y, bueno, todos los temas que se han venido dando. Posteriormente también les vamos a hacer llegar una página especial donde van a estar guardadas todas estas presentaciones del ciclo para que las puedan ustedes consultar. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones. Aquí tenemos uno, dice, felicidades, muchos aspectos a considerar. Para las instituciones sería importante contar con un fondo de recursos económicos y materiales para la instalación y manejo de los mismos. Por otra parte, sería necesario formar una red de profesionistas capacitados en la atención de animales en situaciones de desastre, acreditados y capacitados en estos temas. Bueno, aquí dice, creo que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos presente dónde están los hospitales de la zona, los teléfonos de bomberos y saber dónde está Protección Civil y sus datos de contacto, así como el contacto de algún veterinario. Sí. Bueno, aquí un compañero comenta, dice, me queda claro entonces que sería Protección Civil con quien nos tendríamos que coordinar, pero ¿cuál sería el protocolo? ¿Existe algún manual? No existe un manual propiamente. Esto es una materia de la cual se está impulsando. No, digo, ya los protocolos, cada municipio, cada estado, Protección Civil estatal o Protección Civil municipal, lo tendría que ir realizando. Y lo tendría que ir realizando precisamente en conjunto con todas estas asociaciones para ver qué es lo más adecuado. ¿Cómo los contactamos? Tenemos un desastre, ¿cómo los contactamos? ¿Dónde? Teléfonos, nombres, etcétera, ¿no? Entonces, como les decía, acérquense a sus unidades municipales de protección civil, que es la institución que de primera instancia tendría que actuar conforme a los lineamientos y la ley de protección civil nacional, la ley general, y de ahí empezar a trabajar y a jalar a las autoridades. O sea, si mis autoridades locales no veo que como que no le trabajan, pues tendremos que irlas impulsando, empujando o jalando para todo esto, ¿no? Entonces, quienes pertenezcan a todo este tipo de asociaciones, acérquense a su unidad municipal de protección civil. Es una muy buena oportunidad para desarrollar estos protocolos, como dice Carlos, en conjunto y tenerlos ya bien establecidos, ¿no? Yo creo que no se trata de inventar el agua tibia, en muchos países ya existen, podemos basarnos, aunque hay que tropicalizarlos definitivamente a las situaciones que suceden en nuestro país y las condiciones de nuestro país, pero es una muy buena oportunidad para poderlos pues desarrollar, ¿no?
Sí, de hecho les comento rápidamente, aquí en el estado de Quintana Roo contamos con un consejo estatal, le damos seguimiento a través del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, el IBANCRO, y este consejo tiene comisiones de trabajo, una de ellas está enfocada precisamente a desastres, por esa razón convocamos este ciclo de conferencias en conjunto con los compañeros de la Human, también tenemos colaboradores como el IFAO, Cocos Bienestar Animal, Refugio Colbosch, estamos trabajando arduamente en eso y precisamente de la mano con la Coordinación Estatal de Protección Civil, que ellos son los que... Una de las tareas que estamos desarrollando precisamente es poder contar con estos a nivel estatal. Ya estamos trabajando igual en cuestión de capacitación, que es lo que estamos haciendo ahora para la ciudadanía en general, poder ir... Estamos trabajando en material de infografías donde se puedan también consultar, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que llevar la mochila de vida o la cuestión de evacuaciones para el caso de ínsulas, que es donde nos golpea muy fuerte cuando viene algún huracán. Bueno, a grosso modo quise comentarlo. Aquí tenemos también, dice Víctor Veloz, lo tradicional es que los animales de compañía sean perros y gatos. Mi pregunta va en el sentido, ¿es que otro animal han rescatado fuera de lo común para efecto de tener el equipo y preparación especializada? Gracias a ambos paneles. Porque a mí me tocó cuando fue el huracán Patricia, que pegó en la costa de Jalisco. Ahí no había muchos perros y gatos afectados, lo que más bien había era ganado y animales de producción. Entonces, también hay que tener en cuenta que ellos sufren los desastres y pues son otro tipo de protocolos de los cuales yo no podría platicarles porque yo no conozco, yo no soy experto en el tema, pero creo que la semana pasada hubo una plática de equinos por lo menos. Entonces, sí, yo creo que hay que estar preparados para todo, pero además, como dice Carlos, no tratar de ser todólogos, no tratar de que una persona sea la que rescate perros, vacas, caballos, leones, tigres, chimpancés. No, o sea, hay que más bien hacer un grupo multidisciplinario que incluya biólogos, veterinarios, rescatistas, por supuesto, protección civil, autoridades, y seguro a lo mejor Profepa tiene conocimiento y manejo de animales de vida silvestre, no sé, a lo mejor hasta ganaderos que nos sepan cómo, que nos digan cómo manejar al ganado, que nos digan cómo manejar este tipo de animales. Yo creo que es importante sí tener un grupo multidisciplinario, ¿no? Sí, No sé, de hecho, Carlos, comenta bien, licenciado, la semana pasada tuvimos al médico Gabriel Rueda, quien nos dio la plática precisamente de cuestión animales de granja. Vamos a contar también con la presencia del licenciado Mario Zapón. Él representa a una fundación en Guatemala y precisamente vamos a hablar de cómo montar algún albergue para equinos, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente son esas las preguntas. Aquí tenemos, ¿cómo se llaman los guantes de protección? Los que yo dije son de Kevlar. Ya les puse la página en el chat, que es animal-care.com. Es ACES, y ahí pueden ver todos ese tipo de guantes. Esta página es increíble, la verdad es que tienen todo. Y los que yo dije son los de Kevlar. Los de Carlos creo que eran de Carnaza, ¿no? Y dijiste otros nombres, pero no me acuerdo cuál. Sí, puede ser de nitrilo, de Kevlar, Sí. etcétera, ¿no? Es igual. De hecho, no sé, por ejemplo, para rescate urbano, hay muchos tipos de guantes, ¿no? Si es con aceite, si hay grasas, si hay cosas calientes, si hay cosas que cortan y pican, etcétera, ¿no? Hay de muchos tipos. Sí sería de ver cuáles son los más adecuados, incluso, digo, si hay muy diversos o algunos distribuidores, pues hablar con ellos, ¿no? Y decirles cuál es la intención, qué es lo que requieren ustedes, y ya ellos les recomendarán cuáles los más adecuados, ¿no? Y bueno, aquí ya nada más para cerrar, dice, hola de Tulum, todo muy bien. Mi pregunta es, ¿qué sucede con animales no domésticos que igual en un desastre son muy importantes? Bueno, creo que es lo que comentaba el licenciado Felipe, ¿no? Coordinarnos con la Profepa, que al final pues es una atribución federal la vida silvestre y tenemos que hablarlo así. Y hay organizaciones también encargadas de ello, ¿no? Entonces yo creo que deben de tener vinculación y comunicación para generar protocolos en ese sentido también. Perfecto. Y bueno, ya para cerrar, aquí
bueno, la pregunta, ¿y los animales de compañía, cómo manejarles en caso de emergencia o desastre? Bueno, pues creo que fue parte de la plática y también podemos aterrizarlo con las conferencias pasadas. Les invitamos, aquí acabamos de compartir, el ingeniero Juan de nuestros compañeros de Mascoti está compartiendo el enlace donde pueden ustedes checar todas estas pláticas del ciclo. Y pues bueno, agradecerles a todos su presencia el día de hoy y en especial pues a los ponentes. De verdad son temas muy interesantes. Creo que vamos abriendo un mundo, ¿no? Para poder empezar a impulsar estas acciones a nivel estatal, como comentan. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles, seguirles invitando a que sigan participando en este ciclo. Y pues bueno, muchas gracias a nombre de todos los organizadores de esto y pues a ustedes nuevamente por toda la apertura. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.